En el vídeo de hoy vamos a ver el precio que podría tener el token de Oasis Network, es decir, Rose, de cara al futuro. Para ello vamos a analizarlo fundamentalmente para entender el proyecto en sí y en segundo lugar lo analizaremos técnicamente para ver las mejores zonas de compra e incluso esas zonas de venta de cara al futuro, y así podremos tener nuestras primeras ganancias. Antes de comenzar con el vídeo, comentarte que estamos haciendo un sorteo de $50 en Rose. Para participar simplemente tienes que cumplir los requisitos que ves por pantalla. Estar suscritos al canal, activando la campanita, darle like a este vídeo y por último poner un comentario positivo acerca del vídeo. Por ejemplo, qué es lo que más te ha gustado de este proyecto o cuál proyecto te gustaría que habláramos en el siguiente capítulo de esta serie. Para empezar a analizar este proyecto vamos a irnos a su roadmap. Como puedes ver, el equipo de Rose se creó en 2018 y tanto la blockchain de Oasis Network como su token Rose fueron lanzados oficialmente en noviembre de 2020. Esta blockchain está diseñada para ser una plataforma de contratos inteligentes de capa 1 con prueba de participación, es decir, POS, centrada muy importante en la privacidad y compatible con la Ethereum Virtual Machine. Pero antes de continuar con el roadmap, vamos a ver su arquitectura para poder entender este proyecto mucho mejor. Como puedes ver, Oasis Network utiliza una arquitectura modular que separa el consenso y la ejecución de contratos inteligentes en la capa de consenso y en la capa Paratime, respectivamente. ¿Qué significa esto? Esto es muy parecido a lo que serían las parachains de Polkadot o el sistema que tiene Atom. Como podéis ver, con esta flexibilidad, las cargas de trabajo y las actualizaciones procesadas en una Paratime funcionarán sinfónicamente con consenso para garantizar de forma independiente la seguridad y la finalidad de la red sin afectar a otros Paratimes. Significa, en pocas palabras, que si por ejemplo nosotros tenemos muchas transacciones muy largas de procesar en una Paratime, esto no va a afectar al resto, por lo tanto pueden seguir trabajando paralelamente sin afectar obviamente a su funcionamiento. En primer lugar, la capa de consenso acepta hashes de estado actualizados de las Paratimes y los escribe en el siguiente bloques de la cadena de bloques de Oasis Network, mientras que las Paratimes operan como redes separadas que se pueden configurar y personalizar para ejecutar aplicaciones específicas. La solución modular de dos capas de la red aborda tanto la seguridad como la escalabilidad, si bien la flexibilidad para desarrollar Paratimes de forma aislada respalda la escalabilidad. También permite soluciones de ejecución específicas, como la tecnología de computación confidencial para abordar las preocupaciones de privacidad de los contratos inteligentes que veremos más adelante. La capa Paratime es la capa de ejecución de contratos inteligentes que consta de múltiples Paratimes paralelos, cada uno de los cuales representa un entorno informático con un estado compartido. Operar una Paratime requiere la participación de operadores de nodos, que actualmente tienen unos 120, quienes aportan nodos a un comité de cómputo abierto o cerrado a cambio de recompensas, que estaríamos hablando del staking, y tiene capacidad para 1000 Paratimes, por lo tanto hablaríamos de 1 millón de transacciones por segundo, lo cual es una auténtica locura. El equipo de Oasis Network ha desarrollado 3 y estas son las que vamos a ver en este vídeo, aunque el resto, esas 997 restantes, las puede crear cualquier persona de la comunidad. En primer lugar tendríamos lo que sería la Paratime Cypher, que muy pronto estará disponible, y Cypher es el sistema de contratos inteligentes confidenciales. Esto permite una mayor escalabilidad y por lo tanto mejorar la usabilidad de las DeFi. También mejora lo que sería la privacidad, lleva la confidencialidad a las transacciones privadas. En segundo lugar tenemos la Paratime Emerald, que permite la compatibilidad completa con Ethereum Virtual Machine. Esto es necesario obviamente para poder traer, digamos, capital y sobre todo gente y proyectos a lo que sería Oasis Network y pueda seguir creciendo. Tiene una fácil integración con dApps basadas en Ethereum Virtual Machine, como he comentado, como DeFi, NFTs, metaversos, criptojuegos. También esto permite una mayor escalabilidad, por lo tanto un mayor rendimiento de las transacciones, y esto a su vez permite un bajo costo,
Por lo tanto tendríamos un 99% de descuento en las tarifas comparándolas con Ethereum. Además también es el puente de cadenas que permite esa interoperabilidad entre las diferentes cadenas. Y por último tenemos Parcel, que es la Paratime autorizada para el uso de socios empresariales por el momento como Binance, ya que están trabajando en conjunto en crear un sistema que analice de forma privada los diferentes exchanges y por lo tanto esas transacciones que se producen para el lavado de dinero. Por otro lado también tenemos empresas de genética que tienen todos esos datos privados de forma confidencial dentro de lo que sería la Paratime de Parcel. Y por último tenemos empresas de un carácter muy importante como por ejemplo BMW, que es una de las mayores empresas de automóviles del mundo, y la verdad pues esto le da una importancia tremenda a todo el ecosistema. Para el que no lo sepa, la Paratime Parcel es un sistema que almacena, controla y calcula datos confidenciales. Al integrar lo que sería Parcel SDK en sus aplicaciones, los desarrolladores pueden incorporar almacenamiento de datos, gobernanza y computación para preservar la privacidad. En última instancia, esto sirve como motor de datos tokenizados, que puede convertir cualquier archivo de datos en un NFT. Por último, ya para finalizar con el roadmap, como podemos ver, han recaudado un total de 200 millones para todo el ecosistema para hacerlo crecer. Luego vamos a ver qué empresas han puesto y han apostado por este proyecto, muy interesante. Y actualmente nos encontramos pues en el lanzamiento de los DeFi, los DEX y los NFTs. Aunque tenemos que tener en cuenta que va a aparecer mucha cosa muy importante, como sería por ejemplo los Cypher Confidencial Smart Contracts, lo que nos permitiría tener por una parte contratos inteligentes normales y otros que sean totalmente confidenciales. Por lo tanto, este proyecto la verdad tiene bastante proyección de cara al futuro. Y por último tendríamos ya sí que sí el lanzamiento de la mainnet de la Paratime Parcel, que sin Cypher pues obviamente este ecosistema no tendría sentido, por lo tanto una de la otra se necesitan. Por último, ya para finalizar con el análisis fundamental, vamos a ver sus métricas y la distribución de tokens. En primer lugar hay que tener en cuenta que hay un total de 10.000 millones de tokens. Actualmente hay el 50% en circulación según CoinMarketCap, por lo tanto tendríamos 5.000 millones y tienen la siguiente distribución en cuanto a el tokenomics. Como podéis ver, pues tienen un 10% para la fundación, por lo tanto tampoco es mucho, está muy bien repartido. Veis que el 23% es para las recompensas de staking. Esto es importante para lo que os voy a comentar a continuación, que sería lo siguiente. Veis aquí el reparto. Este sería, digamos, los próximos 10 años lo que va a suceder. Actualmente estamos en la línea gris, por lo tanto ya hemos superado estas dos fases aquí donde se metían un montón de tokens en circulación, por lo tanto han hecho que obviamente el precio se diluya, pero de cara al futuro pues somos bastante más optimistas porque va a subir poco a poco a raíz del 2% más o menos cada 2 meses y luego llegaremos a finales de 2024 donde ya realmente suba muy poco a poco hasta un total de los 8.000 millones, es decir el 80%, y por tanto aquí podemos ver que queda ese 23% aproximadamente que serían las recompensas de staking, que como podéis ver nos situamos actualmente aquí y por tanto en los próximos meses veremos una reducción del 4% y el resto cada medio año aproximadamente del 2% hasta llegar al 0% a finales de 2024. Dicho esto, vamos a pasar a ver lo que serían las empresas que están apostando por este proyecto. Destacamos principalmente a 16Z, a Pantera Capital, obviamente a Binance, ya que es el mayor exchange con mayor volumen y por lo tanto esto es muy interesante de cara al futuro para que el proyecto siga creciendo. También tenemos Electric Capital, tenemos Huobi Capital y muy importante, también tenemos una de las mayores empresas de software del mundo, como es por ejemplo Salesforce con su Venture Capital, que también pues han conseguido recaudar 45 millones de dólares entre 2018 y 2020, por si alguno se lo pregunta, pero a día de hoy en 2022 estamos ya hablando de 200 millones de dólares, por lo cual lo más
más probable es que este proyecto para la siguiente bull run, aunque veamos un mercado bajista durante varios meses o incluso años, quién sabe, pues seguirá creciendo, obviamente, porque tiene dinero y obviamente un capital detrás. Pasamos a la siguiente parte del vídeo, que creo que es la que más os interesa, que es el análisis técnico para saber dónde podemos comprar y dónde podemos vender a corto, medio y largo plazo. Os dejamos un enlace en la descripción del vídeo para que os podáis registrar en CoinEx, ya que estaréis participando en los próximos sorteos que hagamos en el canal y además tendréis un descuento en comisiones. CoinEx es uno de los mejores exchanges que hay a día de hoy porque es uno de los más seguros y además nos permite comprar, vender y poner futuros de criptomonedas sin tener que dar nuestra identificación y por lo tanto no necesitamos KIC. Como podéis ver, estamos en el gráfico de Rose y actualmente nos encontramos sobre los 8 centavos de dólar. Si estáis viendo este vídeo de cara al futuro, no os preocupéis porque como os lo vamos a dejar explicado, no vais a tener ningún tipo de problema. Para ello vamos a irnos a las capas y vamos a mostrar las siguientes zonas. Esta zona de color naranja, como estáis viendo, que estaríamos hablando del rango de los 5 centavos hasta los 3,5, que sería una zona de mucha demanda. Como habéis visto en el pasado, hemos rebotado muy bien, el precio aquí ha aguantado y hemos rebotado estas últimas semanas. Sin embargo, lo más probable es que volvamos otra vez a tocar esa zona. De perderla, ¿vale? Es decir, de perder los 3,5 centavos aproximadamente, lo más probable es que institucionales, ya sea Binance o cualquier empresa, empiece a acumular en estas zonas y veamos pequeños rebotes. Por lo tanto, recuperaríamos rápidamente esta zona. Ya os digo, para nosotros esta zona es muy importante a la hora de comprar Rose si no lo habéis hecho para el largo plazo. Ahora os vamos a marcar dos zonas muy interesantes que serían los 11 centavos y medio y los 15 aproximadamente, donde de superarlos ya podríamos empezar a hablar de ver ya mejores precios en Rose. Mientras que no superemos estos precios, es decir, este impulso que hemos tenido aquí y sobre todo estos mínimos de 2021, no podríamos estar hablando de que Rose esté recuperándose. Ahora os marcaré lo que podría hacer el precio, que eso sí que sé que os gusta un montón. Y ahora vamos a poner estas zonas de aquí, las voy a marcar con los precios, los 0.15 y los 0.36, es una zona de oferta, por lo cual interesante, ¿no? Empezar ahí a obtener beneficios, por lo tanto vender un pequeño porcentaje de nuestra bolsa que tengamos de Rose. Y ya por último, si los queremos poner ya bastante exquisitos, nos iríamos a la zona de los 0.45. Tened en cuenta que esta zona también de los 0.25, que sería el medio rango entre 0.15 y 0.36, también es interesante, pero bueno, tampoco es muy importante. Y una vez que superemos los 0.45 podríamos ya estar hablando de máximos históricos. Me voy a poner el pincel para ya dibujar aquí en el gráfico y lo que podríamos ver en los siguientes días es que veamos que el precio baje, volver a rebotar para volver a bajar y aquí sería muy buena zona de compra porque seguramente volvamos a rebotar. Hasta que no superemos estos 0.11 más o menos y estemos aquí en este rango un tiempo y luego volveríamos a estar aquí en el rango, yo la verdad no empezaría a vender porque el token está a un precio bastante considerable para ir acumulando a largo plazo y a partir de aquí los 0.15 ya vendería un pequeño porcentaje, no sé si un 5 o un 10%, pero conforme vaya subiendo sí que tomaría liquidez y por lo tanto beneficios y me esperaría sobre todo un pequeño porcentaje ya a romper esos 0.60. Ahora bien, para calcular si Oasis Network puede llegar a esos 5 dólares de precio es bastante difícil, pero se podría contemplar. ¿Por qué? Porque si nos vamos aquí a la gráfica vemos qué precio tuvo en máximos históricos, que fue aproximadamente los 0.5, vamos a redondear los números para hacer los cálculos más fáciles. Vamos a irnos al market cap, tenía un total de casi 2 billions. Por tanto, si en 2 billions tenía el precio de 0,5 dólares, en 4 billions tendría el precio de $1 si no ha aumentado su supply en circulación. Pero bueno, como hemos redondeado a la baja, podríamos contemplar que sí, con 8 billions
de market cap tendríamos un precio de 2 dólares y con un market cap de 16 billions tendríamos un precio de 4 dólares. Vamos a irnos aquí al top. Estaríamos hablando de 16.000 millones de dólares. Como veis, actualmente los 16.000 estaríamos entre medios de Cardano y Solana, pero tenéis que tener en cuenta que diréis, ostras, ¿cómo va a poder llegar Oasis Network a pelear contra Cardano y Solana? Podría ser, porque al final es una blockchain que podría considerarse como una Ethereum killer, por lo tanto podría estar ahí compitiendo con las grandes, simplemente necesita más marketing y que obviamente su ecosistema pues crezca muchísimo más. Para saber a ciencia cierta si puede llegar tendríamos que irnos a ver a Cardano y en este caso, como veis, Cardano, sus máximos históricos estuvieron en 3,10 dólares, es decir, un 82% de bajada actualmente. Por lo tanto, tened en cuenta que estamos en un mercado bajista. Los 16.000 millones para lo que sería Oasis Network es posible dentro de un pico máximo de una bull run. Por lo tanto, sí que podríamos llegar a ver sin problemas esos 5 dólares. No sería descabellado ver Oasis Network en 5 dólares, siempre y cuando, pues oye, lo que hemos estado hablando de los tokenomics, pues obviamente no aumenten de manera considerable en este rango de tiempo y por tanto pues sí que podríamos llegar a verlo. Quizás esos 5 dólares podría ser muy complicados, pero el rango de los 2-3 dólares sí que es muy probable, si obviamente el ecosistema sigue creciendo, verlo. Así que esperemos que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dejarnos un buen like, suscribiros al canal, os dejamos en un comentario fijado el ganador del sorteo anterior y ahora mismo por pantalla os dejo el vídeo anterior hablando de Cardano, si puede llegar a los 10 dólares o no, y os dejo aquí la lista de reproducción a la derecha de la serie de si estas criptomonedas pueden llegar a esos precios de cara al futuro. Muy interesante, así que os dejamos con eso y nos vemos en el siguiente. Un saludo.